Somos un grupo de mujeres y como comadres, desde nuestra experiencia, nos deconstruimos y queremos que nos acompañes. Ok, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todas por estar acá con nosotras. Yo soy Vanessa Medina, soy psicóloga. Mis pasiones son el acompañamiento terapéutico, los libros y son feministas mejor, los tatuajes y los viajes. Soy mamá de una niña, de una morra muy chida de 10 años y acá andamos construyéndonos juntas. El día de hoy estamos muy felices de tener a una invitada que en un momentito más les vamos a presentar. Hola, yo soy Dene, yo soy comadre. El día de hoy nos acompaña una invitada para hablar sobre feminismos y esta mujer tan genial es Yolitzin Jaimes. Ella es feminista, es activista desde el año 2016. Considera que principalmente es creadora de espacios para mujeres. Recientemente fue vocera y fundadora de la colectiva nacional Ningún Agresor en el Poder. En el estado de Guerrero fue promotora de la visibilidad de la violencia digital. Asimismo, fue impulsora de la tipificación de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento en el Código Penal de ese estado. Es acompañante de casos de violencia digital, generadora constante de conversaciones y diálogos feministas con otras mujeres en espacios físicos y virtuales. En el año 2016 fundó la extinta colectiva Camina Violeta y ha sido organizadora activa de más de 14 movilizaciones en su estado. En el 2018, con otras compañeras, fundaron Las Revueltas. En el año 2015 fue directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Taxco de Alarcón Guerrero y actualmente promueve la formación política feminista en la Escuela Autónoma de Pensamiento Feminista de Las Revueltas. Yolitzin, un gusto tenerte por acá. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme y bueno, pues aquí vamos a estar. Genial, pues entramos en materia porque tenemos muchas preguntas para ti y quisiéramos, primero que nada, que nos platicaras cómo llegaste al feminismo y cómo ha sido tu caminar en él. Fíjate que esa pregunta la he ido respondiendo con el paso del tiempo y me ha gustado como hacérsela a otras mujeres. Justo hace mucho tiempo, hace como unos 4 años, hice una imagen que decía, ¿cómo llegaste al feminismo? Y entonces las maneras en las que se llega es porque a veces una amiga te invitó, una amiga, una prima, una hermana, una conocida te invitó a alguna actividad, ¿no? O la academia, ¿no? A veces llegas por un taller, un conversatorio, una materia en alguna carrera, algún curso que te obligan en tu trabajo a tomar, ¿no? De esos cursos de género y ahí te obligan y ahí vas. También pues por un libro o muchas veces y de una manera muy triste por alguna situación de violencia, ¿no? Las mujeres que llegan a los refugios, las mujeres que llegan a los centros de justicia y de ahí posteriormente pues toda esta estructura que se ha creado para la atención de mujeres en situación de violencia pues tiene su origen de las luchas feministas, ¿no? Así que tarde o temprano pues te va a llevar al feminismo en ese proceso psicológico, jurídico, en el que las mujeres víctimas de violencia pues se desarrollan, ¿no? Se van caminando, van avanzando ahí. Y pues otras es como porque vas pasando por la calle y ves una manifestación y te unes, ¿no? Hay muchas consignas que dicen mujer consciente se une al contingente, mujer escucha, únete a la lucha, ¿no? Entonces, muchas mujeres de verdad que ha sido así su llegada, ¿no? A partir de alguna manifestación, movilización de las mujeres. Me ha tocado ver a señoras adultas mayores unirse, ¿no? Al contingente y que van caminando y dicen, pues me quiero unir, tengo una nieta desaparecida, quiero saber, ¿no? O sea, quiero saber luchar, ¿no? Inclusive eso. Entonces a veces es muy triste, ¿no? La manera en la que llegamos pero definitivamente es nuestra historia de vida, ¿no? O sea, yo creía que la llegada al feminismo, yo quería ser feminista, ¿no? En el 2011 estaba estudiando en la universidad y ahí sabía que daban una materia de feminismo. Entonces yo quería ser, pero yo no tenía claro cómo
qué se necesitaba para ser feminista, ¿no? Entonces, tomé la materia y me dejó más dudas que respuestas, ¿no? O sea, se me encendieron más preguntas. Yo creía que para poder ser feminista tenías que ser maestra, dar clases, publicar un libro. En ese tiempo, ¿no? En el 2011. No sé qué andaban haciendo ustedes en el 2011, pero en mi caso estaba como queriendo ser feminista. Y con el paso del tiempo fui directora de un instituto de las mujeres y estaba realizando un video como informativo en donde les pedía que no nos felicitaran el 8 de marzo, ¿no? Que no nos regalaran flores y todo eso, porque yo sabía que eso se iba a venir en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, y que los directores y presidente municipal y todas esas personas iban a empezar a felicitarte, llevarte rosas y pues felicitarte por ser el ángel del hogar y por ser, pues que no, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa y esos discursos raros que se echan, ¿no? Que se avientan. Entonces yo me acuerdo que hice este video, lo hice en compañía de la novia, ¿no? Y ella que le sabe a todo esto de edición de video y esas cosas. Entonces ella le puso Yolitzin Jaimes feminista. Yo no lo hice, ¿no? Y eso ya era 2015, estoy hablando 2011, 2015, ¿no? Yo todavía no me nombraba feminista, ¿no? Sé como que estaba eso, pero no porque no quisiera, yo quería, pero sentía que no tenía la autoridad para hacerlo, ¿saben? Tiempo después, obviamente fui muy incómoda al interior del instituto en el que trabajaba de las mujeres, pues me corren, ¿no? Por ser demasiado feminista. Y llego a los talleres Cassandra de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, y ahí, cuando yo la conozco a ella, cuando conozco como toda esta bibliografía que ella emplea para estos talleres, que en estos talleres se habla de la madre, el padre, los poderes, la familia, la sexualidad, el patriarcado. Entonces es como una escuela, ¿no? Es como decir, aprendes feminismo desde primer año hasta avanzarle a la preparatoria y encaminada a estudiar en la universidad, ¿no? Algo así yo lo vi. Ella decía que ella aspiraba a que el feminismo no se quedara solamente en una élite y que el feminismo llegara a muchas más, que ese siempre había sido su sueño y que ella se consideraba a sí misma maestra del feminismo, ¿no? O sea, maestra. Y con el paso del tiempo pues fui encontrando lecturas y en una de esas lecturas habla ella sobre la pedagogía y el feminismo. O sea, esta relación en que a veces somos maestras y a veces alumnas, ¿no? Que nos toca a veces enseñar de las otras o a veces aprender de las otras. Esta pedagogía feminista que se centra en nosotras y en el que decimos que a veces vamos a aprender de otras o las otras van a aprender de nosotras. Entonces algo muy como horizontal, ¿no? Como algo bonito que dices, aquí está pues algo muy importante. Entonces, llegar a los talleres Cassandra le dio esta forma. Yo conocí a otras autoras a partir de ella que yo nunca hubiera conocido. Victoria Sendón de León, con un libro marcando las diferencias, me llamó muchísimo la atención. Y aparte de escuchar de la maestra Lagarde que todas podíamos ser feministas, también me ayudó mucho. Ya me asumía feminista, ¿no? Obviamente, pero pues yo me pregunto cuántas mujeres están en su casa o en la escuela pensando si pueden llamarse feministas, como si qué les falta para poder enunciarse feministas, o si hacen determinada cosa no son feministas, ¿no? O al contrario, que todo lo que hagas es feminista. ¿Querías hablar, Teneb? Ok. Sí, gracias. Justamente esta parte se me hace bien interesante y gracias por ponerla en la mesa porque creo que muchas mamás vivimos esto. Y entonces, Comadres es un grupo de mamás que venimos y caemos en el feminismo sintiéndonos un poco así como tú te sentiste entonces. Y el hecho de que lo compartas así me parece bien valioso porque me hace sentir que puedo ir avanzando y aprendiendo un montón todavía en este camino.
Gracias. Así es. Tengo por ahí una imagen que habla sobre esto. Déjame, la ubico más adelante en lo que alguna de ustedes interviene. Y me gustaría como compartirla, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto de los procesos, en cómo podemos acompañar a otras o esperar a otras, ¿no? O sea, no podemos exigirle a las otras un feminismo, no podemos exigirle a las otras que vaya a nuestro ritmo o que lea todo lo que hemos leído nosotras, porque pues cada proceso es individual, se suma a lo colectivo, es cierto, en lo colectivo se logran grandes luchas, grandes avances, pero el feminismo en primera persona no deja de ser menos importante. ¿Cómo lo vamos viviendo? Cómo, de acuerdo a nuestra historia de vida, a nuestras condiciones, a nuestro contexto, ¿no? Y a veces, o sea, ni cuenta te das y ya estás en medio de un huracán, ¿no? Exigiendo tus derechos. O sea, a mí eso me pasó en este año. Creo que llegó como la parte mediática a mi vida que no había pegado tanto y que me dejó devastada, ¿no? O sea, y creo que es importante como sabernos acompañadas en el feminismo, ¿no? En el movimiento, con las amigas, con las comadres, con las otras, ¿no? Saberse que vamos ahí en una historia de primera persona, pero que al final de cuentas tenemos estas todas otras redes de apoyo, ¿no? En el que podemos seguir como afianzando nuestras relaciones infinitas, que me gustaría como comentar más adelante de ello, pero espero no haberme salido del tema y responder a la pregunta de cómo es que llega el feminismo a mi vida. De hecho, hay un libro de la autora Lagarde que se llama así, El feminismo en mi vida, hitos y utopías, ¿no? Es ese rojo que está aquí atrás de mí, uno grueso, grandotote. Ese es el feminismo en mi vida. Y te da como muchas respuestas, ¿no? O sea, es como muy bonito. Habla del feminismo en primera persona, de hecho. Bueno, no sé, ¿qué más sigue? Pues bueno, ahorita que te escuchaba, recordaba como dos cosas. Una es pues mi propio proceso, como me ha costado mucho asumirme feminista, nombrarme feminista, porque luego me pasa esta parte donde entonces ya no entro en la competencia de querer decir yo soy mejor que ella, sino que es al revés la comparación, ¿sabes? Ella es mejor que yo, ella sabe más del feminismo que yo, ella conoce más de la teoría y entonces me veo al final en esta misma comparación con otras, pero poniéndome en desventaja. Entonces, parte de lo que ha sido mi proceso hasta ahorita es saber que sí, hay quien conoce mucho de muchas cosas y que pues qué chido porque aquí estamos juntas para compartirnos, pero también yo ya sé mucho de otras muchas, ¿no? O sea, desde mi historia de vida, desde lo que hago, desde lo que me he construido y poderme reconocer a mí también este camino. Y recordaba esta frase por ahí que alguien me dijo alguna vez, de que vamos al ritmo de las más lentas, y esto se me hace muy chido porque pues somos colectividad, ¿no? O sea, no es que si una avanza hasta el infinito, las otras ya ni modo, ¿no? Ahí se quedaron en el camino, o sea, vamos juntas en esto. Entonces, me encanta Yolitzin. ¿Deneb? Yo tengo algo que me hiciste pensar ahorita. Es que en realidad el feminismo o sea, es como una línea, porque me parece como que dices como llegar a un lugar o llegar a una meta o a un saber, pero me parece que es pues como un todo, ¿no? O sea, no hay una línea que tengas que seguir para alcanzar cierta cosa. ¿Es así? Yo soy nuevísima en este tema. Yo había escrito algo sobre que del feminismo, pues una vez que tú llegas ya no hay camino de regreso. Y en una reflexión, en un taller, se le completó así. Ok, del feminismo ya no hay camino de regreso. Quizá porque es el camino de regreso a una misma. Entonces, yo te puedo decir que tal vez no tenemos un punto de partida, un punto de finalización, pero el punto somos nosotras. Y si ese camino me lleva a mí, me regresa a mí, a ponerme en el centro, es mi feminismo y con ese basta, porque desde ahí yo me vivo para otras cosas y para la colectividad. No sé
Ay, Sí, qué ¿Qué les hermoso. parece? Lo amé. Sí, gracias, Yolitzin. Sí. Buenazazo. Muchísimas gracias. Oye, y justo aquí entra nuestra siguiente pregunta. ¿Existe una ética en el feminismo? ¿Qué debe cambiar en mí como mujer una vez que llego al feminismo? Mira, yo he aprendido que a veces hay que despatriarcalizar las palabras, ¿no? O sea, que hay una lengua materna, es decir, la de las mujeres, ¿no? O sea, que la ética, bueno, hay un libro que se llama Nacemos de Mujer, que es sobre la maternidad como experiencia e institución. Este libro es de Adrienne Rich, una feminista radical de los años 70. Ella ha hecho grandes aportaciones al feminismo, tiene un ensayo, el más famoso, que es Heterosexualidad Obligatoria, ¿no? Ella lo escribió. Y este libro, Nacemos de Mujer, en donde habla sobre la maternidad y entre otras tantas cosas. Ella dice que el patriarcado, ella lo concibe como el reino de los padres, ¿no? Y a mí, cuando yo leí eso, en este libro, justo, el reino de los padres, o sea, me cayó como un balde de agua fría y dije, claro, el padre de la patria, el padre de la filosofía, el padre de la historia, el padre de la psicología. O sea, ellos se autorizaron el saber, ¿no? Hay una tríada que está negada hacia las mujeres, que es el saber, el poder y el placer, ¿no? Cierto. Entonces, ellos son los padres de todo. Entonces, si tú me preguntas a mí, a Yolitzin, ¿existe una ética feminista? Para empezar, la ética la pensaron los griegos, ¿no? O sea, desde que se fue masculinizando el saber, ¿no? Entonces, ¿y qué es la ética? El bien o el mal, ¿no? De acuerdo a la moral en turno. Entonces, con la doctora Lagarde aprendí que la moral es patriarcal per se, ¿no? O sea, la moral es justo lo que nos dice, lo que nos dicta el deber ser de las mujeres. Entonces, si yo te respondo desde que una ética feminista estaría ya aceptando este lenguaje patriarcal de los hombres, ¿no? Y entonces me iría por otro lado, por supuesto que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, como es complicado hablar de una ética feminista, ¿no? Por la razón de ser de la ética que comúnmente conocemos, puedo referirme a estas otras formas de relacionarme con las mujeres. Acudo a Andrea Franulit, que dice: mediar nuestros vínculos con amor, con empatía, con lengua materna, restituirle autoridad a las mujeres, a mí misma, hablar de las relaciones sin fin. Hay dos tipos de relaciones que identifican en el libro el trabajo de las palabras, de unas italianas, Lia Shigarini, Luisa Muraro, María Milagro Rivera Cervera. En este libro hablan de dos tipos de relaciones entre mujeres: las relaciones instrumentales, que se aprenden en el poder patriarcal de utilizarse unas con otras, ¿no? Y las relaciones sin fin. Las relaciones sin fin que surgen desde mi relación con la madre física o la madre simbólica. Entonces, apostarle a este tipo de relaciones infinitas, ¿no? O sea, desde el amor, desde el diálogo, y también saber cerrar, como dice Andrea Franulich, cerrar las puertas al mal. Cuando entra el mal, dice ella, ¿no? Que son las discusiones, las envidias, ¿no? Cuando aparece esto entre mujeres. Entonces, creo que es importante y que es muy bonito leerlas a ellas, leer a todas estas autoras para poder mejorar nuestra forma de relacionarnos con las otras. Y necesitamos desmontar esa relación que tenemos con las otras del patriarcado, es decir, de la rivalidad, de la envidia, de la misoginia, porque misoginia es eso que odia a las mujeres. Y tú como mujer a veces odias a las mujeres, entonces eres misógina, ¿no? Pero
no de una manera, ay, eres misógina, culpabilizando. No, no. Hay que traer entonces aquí otro libro que se llama Los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde y de los Ríos. Entonces, los cautiverios de las mujeres dicen que las mujeres en este sistema patriarcal tenemos dos posiciones: ser las sujetas de opresión y las vigías. Entonces, me oprimen, pero también soy vigía. ¿Qué quiere decir esto? Que vigilo a la otra, que por eso este sistema ha engranado también, ha funcionado tantos años también, porque no nada más vivo una opresión por mi sexo, sino que ahora también controlo a las otras, a través de la que ya les había mencionado hace rato, la moral patriarcal, ¿no? Del deber ser. Fíjate O que sea, aquí, perdón. no, Aquí adelante. se me ocurre como un ejemplo perfecto con esto de la maternidad, ¿no? Porque justo soy exigida como mamá de cumplir ciertos estándares. Necesito, para ser calificada como una buena madre por la sociedad, cumplir con ciertas cosas, trabajar o no trabajar ciertas horas, pasar tanto tiempo, pasarlo de tal forma, hacer tal cosa, todo tiene como un estándar, pero no solo viene para mí, sino que voy a calificar a otras mamás también desde esta misma exigencia. Incluso yo lo veía muchísimo en el acompañamiento, ¿sabes cómo? Como de pronto, como las mamás, las abuelas, son calificadas por la mamá que tú eres cuando decides ser mamá. O sea, cómo mi mamá va a ser calificada por mi maternidad. Entonces, claro, ella va a venir y me va a oprimir y me va a exigir porque ella va a ser calificada si yo decido ser una mamá que se pone tatuajes, ¿no? Que se pone piercings. Entonces, claro, van a ir directamente a calificarle a ella y a decir, wow, qué mal trabajo hiciste, ¿no? Entonces, esta parte de verdad en la maternidad para mí queda como ejemplificada totalmente. Y es que no olvidemos, Marcela Lagarde define a los cautiverios de las mujeres, que además fue su tesis doctoral, define como unas formas particulares de opresión. ¿Cuáles son los cautiverios? La maternidad, la prostitución, el matrimonio. Entonces, la maternidad, por supuesto, o sea, trasladado así. Aparte de que eres sujeta de opresión, o sea, aparte de que los hombres, ¿no? Tienen una condición de poder por encima de nosotras, que no es algo como algunos sí, algunos no, no, es todos los hombres. O sea, todos los hombres disfrutan de un privilegio masculino, ¿sí? Las mujeres, todas las mujeres, en algo que compartimos, es que con todas las mujeres del mundo es que somos sujetas de opresión por nuestro sexo, ¿no? Habrá que se relacionan otras opresiones, otras discriminaciones en una sola mujer. Pero en la que nos hace igual a todas es que tenemos esta opresión por nuestro sexo. Todas. O sea, la de Arabia Saudita con la de Guerrero, con la de la Ciudad de México, todas, ¿no? Y el poder se concentra mayormente en ellos, ¿no? Entonces, ahí está esta dualidad, ¿no? Este papel, que no nada más vas a tener que padecer que te acusen de no ser buena madre, ¿no? Desde la moral patriarcal que hay que abolir porque nada más nos está midiendo, ¿no? Cómo debemos ser. Entonces, y aparte, llegan otras mujeres y vigilan que cumplas al pie de la letra como debe ser madre, ¿no? Entonces, no vamos a acabar nunca. Necesitamos despertar de eso. Aquí también yo veo otro ejemplo que ahora entrando como a todo esto me he dado cuenta, y es el feministómetro. O sea, de repente que a veces estamos como compartiendo, siendo estas vigilantes de qué tan feminista puedes llegar a ser, y que en realidad pues por ahí no va el asunto. Ya. Ya encontré la imagen que les quería compartir hace rato. Se las voy a leer porque pues, no, para no estar ahí gastando más tiempo. Me interesa sobre todo ser empática con las que están en un momento de reflexión distinto al mío, porque me pasó a mí también. Es un agradecimiento a esas mujeres que en algún sitio me observaron y acompañaron
sin evaluarme nada, sin sugerir me faltaba leer más, vivir más, ¿no? Gracias a ellas, por el PDF en inbox, por la crítica respetuosa. No veo el devenir feminista como una competencia de quién sabe más o quién siente más. Lo veo como un crecimiento individual y un florecer colectivo, en donde una enciende su farola y se ilumina todo, y ese brillo llega a otras más. No soy partidaria de estarle midiendo el feminismo a nadie. El feministómetro debería ser una brújula, pero para una misma. No de alguien más hacia una brújula, como algo que diga, ay, en esta semana creo que fui hiriente con la compañera, ¿no? O sea, creo que hice esto. Y entonces tú solita te revisas, te autorrevisas. Eso ilumina más que revisarle el feminismo a las otras, ¿no? Entonces es más complicado, es meterte en otros conflictos que no, ¿no? O sea, que no van. Y eso de que te mandan a leer es como muy común, ¿no? La verdad, no soy partidaria de eso. Creo que hay momentos para recomendar lecturas, puede ser en privado, ¿no? O sea, si alguna compañera le dices, oye, no, las mujeres no somos opresoras, mira, el sistema patriarcal, ¿no? En la lectura tal, el contrato sexual de Carol Patman puedes entender, o en la creación del patriarcado de Adela Lerner, o en los cautiverios de todas las lecturas que quieras, ¿no? Pero en privado, o sea, no hay necesidad de exhibir a nadie, ¿no? Como estas formas, pues, que hay que abandonar, ¿no? Porque el poder es masculino. Marcela Lagarde hace una como contraparte del poder, ¿no? O sea, como decir poderío, el poderío de las mujeres, porque no aspiramos a ese poder de los hombres. O sea, ese poder de dominación, de utilización, ¿no? De jerarquización. Entonces, si yo me pongo por encima de la otra, jerárquicamente, si estoy acudiendo al poder masculino, y entonces estoy hablando con la lengua patriarcal, no con la lengua materna. Y eso es algo muy bonito. A mí me encanta mucho desde que descubrí a las feministas radicales de la diferencia, este tipo de lecturas, ¿no? De bibliografía que habla sobre el orden simbólico de la madre, de Luisa Muraro. Son aportaciones de las italianas que tanto han dejado al feminismo en el mundo, ¿no? O sea, de las italianas también obtenemos el afidamento, que es confiar en la otra. Y nos podemos ir apoyando, o sea, más que ética feminista, hablaría de otro tipo de conceptos dentro del feminismo, nacidos dentro del feminismo, ¿no? Como el afidamento, que es confiar en la otra. Las relaciones sin fin, ¿no? Como lo dice el trabajo de las palabras. Creo que hay muchos libros que nos dan mucha luz. Yo estoy muy aprovechando, Yolitzi, justo dime, dime. Otra de nuestras preguntas, ¿nos recomiendas quiénes son tus autoras favoritas? ¿Qué libros nos recomiendas? Habemos muchas que tenemos como este vicio de los libros y de la lectura, y nos encantaría poder como adentrarnos más en estos libros que nos compartes ahorita. Fíjate que creo que ¿cómo decirte de la bibliografía? A ver, cuando yo llego con Marcela Lagarde, le pongo orden a esto. O sea, yo era de las que compraba en el Fondo de Cultura Económica, ¿y a quién compré primero? Compré a Marta Lamas, ¿no? Esto ha sido un camino. Y ahí los tengo de recuerdo, ¿eh? No los tengo en mi librero principal, pero pues ahí los tengo. Y te digo por qué lo hago así, porque ahora ya no comparto, ¿no? Esa postura del trabajo sexual y que los vientres de alquiler y las identidades, ya no comparto desde ahí. Entonces, en su momento yo no sabía qué comprar y compraba lo que había, pues lo que se decía que era feminismo, ¿no? Cuando yo llego con Marcela Lagarde en el 2018 y nos da la bibliografía, entonces como que ya tuvo un orden de qué comprar, ¿no? Y pues los clásicos, primero los clásicos, ¿no? O sea, Política Sexual de Kay Millett, que es Política Sexual, es un libro que también fue su tesis. Kay Millett, feminista radical de los años 70. Y entonces hay otro, que para otra de las preguntas que por ahí van a venir,
lo saqué para eso, de hecho. Está otro libro que se llama La mística de la feminidad. ¿No? Entonces, este publicado en 1963 por Betty Friedan, ¿no? También, este fue un estudio también. Ella era psicóloga, tenía formación psicológica, pero también era como periodista judía, ¿no? También, y vivía en Estados Unidos. Y son como dos libros clásicos para leer. Uno es el feminismo liberal y el otro es el feminismo radical, ¿no? Es importante también tener como la tesis, una de los trabajos teóricos históricos, porque no había hasta ese momento, no había ningún trabajo histórico, es decir, que hablara de fechas, que hablara de procesos históricos, que es la creación del patriarcado de Gerda Lerner. Eso lo tengo por ahí ubicado. Y todo lo que puedan encontrar de Adrienne Rich, ¿no? Hay tiene un compendio de ensayos. El de Nacemos de Mujer, lo pueden encontrar en cualquier librería. Y que también la voy a incluir en una de las respuestas de las preguntas que vienen por ahí. O sea, como todo va entrelazado, ¿no? Libro favorito, que El orden simbólico de la madre, de Luisa Muraro. Es un libro totalmente filosófico, entonces cuesta mucho trabajo, pero acompañada con otras en círculos de lectura o así. Tiene muchas citas también, vienen ahí Lucy de Garay, Adrienne Rich. Como a veces me gusta porque es como si las teóricas conversaran entre ellas en sus libros, ¿no? O sea, como Marcela Lagarde citando a Mariluz Esteban, luego Mariluz Esteban citando a Marcela Lagarde, y así. Entonces, como es una conversación tan bonita que como si estuvieran platicando contigo, tomando el café, el té. Entonces, haciendo podcast. Sería muy complicado para mí decir, este es mi favorito, pero al que le tengo mucho cariño es a uno que se llama Claves Feministas. Es el completo. Me voy a parar tantito. Es que yo a veces quisiera tener un video dedicado exclusivamente para enseñarles todos mis libros. Esta es una parte nada más, porque ahí afuera tengo más. Wow, aquí están como viendo, pero es un montón. Ajá. A ver, pero por acá lo tengo más cerca. A ver. Claves feministas para mis socias de vida. Este es un compendio de varias claves. La verdad es que de ese libro ya no quedan muchos. Porque vienen juntas las claves. Son claves feministas para la negociación en el amor, claves feministas para la autonomía y el poderío de las mujeres, y el último es claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, y son 3 claves feministas para liderazgos entrañables. Creo que este es mi favorito, porque las claves de la doctora Lagarde es eso, o sea, ¿quién te habla de la teoría en claves? ¿No? O sea, cómo estas categorías las baja a claves, ¿no? Y te hace más comprensible todo. Entonces fue como mi compañero, es el más viejito, el más maltratado que tengo, no sé cómo. Trato de cuidarlos todos, pero este ha sido imposible, ya como que se le ha descosido. Ahí encontré muchas cosas, pero entre ellas, pues bueno, ahorita que los encuentre, les digo, pero ahí es donde viene como un decálogo en donde dice no servir, no desvalorizarse, y hace una lista de cosas que no hay que hacer, y al final dice para desprenderse de la culpa y el pecado, para aprender el goce de la subversión. O sea, con eso lo termina. Y ella, recuerdo mucho que ella dice que su feminismo es el feminismo gourmet, porque es el feminismo del placer, ¿no? O sea, de disfrutar. Y ahora con las feministas radicales de la diferencia he aprendido lo que tiene que ver con el placer. Y por ejemplo, cuando les decía ahorita de las relaciones instrumentales y de las relaciones sin fin, es que cuando una relación con otra mujer ya no te causa placer, al contrario, te causa pesar,
te causa como un sentimiento de incomodidad, ¿no? Hasta te duele el cuerpo. Entonces hay que cerrar esa puerta. Y ahora lo relaciono todo, ¿no? O sea, también está la ética del placer de Graciela Hierro, ¿no? O sea, ella es filósofa, feminista mexicana, ¿no? Entonces ha tenido grandes aportaciones, ya murió, pero ella fue como de las fundadoras del CIEC, no del FUEC, antes, ahora CIEC, Centro de Estudios de Investigación de Género, de la UNAM, ¿no? Entonces, como que todo va relacionado, ¿no? Y que te sea placentero el feminismo. O sea, es decir, que decirle a las otras, sí es cierto, ¿no? O sea, llegamos y nos dolían muchas cosas, pero en sí no nos estaba doliendo el feminismo, nos estaba doliendo ver el patriarcado. O sea, es como se te va cayendo las cataratas que tenías en los ojos que te tapaban y que no podías ver. Entonces es doloroso, pero no es el feminismo el doloroso. Ajá, le acabas de dar al punto algo que yo había escuchado y que no hacía match con eso, y era como esta frase de el feminismo duele. Y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, suficiente, nos ha dolido muchas cosas como para que aparte esto también nos duela. Y entonces acabas de dar con eso y me gusta que lo tomes porque, pues sí, no es el feminismo del placer, se me hace como mucho más chido de retomar y como más, que invita más, ¿no? El feminismo, o sea, el patriarcado es el que duele. El patriarcado es el que oprime, el patriarcado es el que nos mantiene en esta situación en el que vamos en la calle oscura y si alguien viene cerca nos tenemos que cambiar de acera, que eso no le pasa a los hombres, ¿no? Entonces, duele ser mujer en México, duele ser mujer en el patriarcado y eso es lo que duele, ¿no? Duelen las violencias que viven las otras, las que hemos vivido nosotras, duele darnos cuenta, pero si al final de cuentas nosotras colocamos que todo sea placentero, pues vamos a tener relaciones más interesantes, ¿no? O sea, más disfrutables, ¿no? O sea, tampoco el feminismo se debiera como, ay, y ahora qué tanto leo para alcanzarme a la otra, ¿no? O sea, ¿y ahora cómo le hago? Me compro audiolibros para poder estar al nivel de las grandes maestras. Pues no, ¿verdad? Tenemos muchas cosas, o sea, apenas si hay tiempo para la vida. O sea, yo he estado aquí en esa computadora sentada como desde el domingo, no logro acabar algo, ¿no? Voy a dar una capacitación y entonces, como siempre, trato de organizar mis talleres con actividades, con ejercicios y teoría y hacerla entendible, ¿no? Entonces, pues a veces no da tiempo y yo sé que llevo aquí, por ejemplo, horas y horas, ¿no? Entonces me da pendiente no llegar de hecho con ustedes, estar como al 100 en mis ideas, ¿no? Porque he estado tan abrumada, pero lo que sí les digo y estoy clara es en que he disfrutado hacer esos talleres, porque sé que son para otras mujeres y que algo les va a dejar y que alguna duda va a dejar en ellas, algo va a sembrar en ellas. Entonces, pues mientras sea placentero lo seguiré haciendo, pero ya cuando sea sufrimiento, pues no, entonces no, paro. Ya quiero ir a uno. Oye, perdón, Vane, ahí voy yo. Es que tengo muchas dudas y hablas más y más dudas tengo, entonces me encanta esto, porque me pongo también a pensar en esta parte que hablas hice mis anotaciones de acá, este lenguaje desde el patriarcado, o sea, que no es la lengua materna o la lengua madre, no me acuerdo cómo dijiste. Pensar en la maternidad como un cautiverio no tiene que ver, o más bien, tiene que ver con el patriarcado, pero desde cómo el patriarcado nos ha robado esto, como que más bien el patriarcado lo convierte en una cárcel o en un instrumento de opresión en vez de que sea algo disfrutable. O sea, no es la maternidad por ser maternidad, sino por todo lo que implica, ¿no? Claro, y es que ese es un tema muy largo. Hay como muchas reflexiones en torno a ello, como decir,
¿En qué momento los hombres le tuvieron miedo a las mujeres por el hecho de que ellas sí podían traer al mundo criaturas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, ¿qué se preguntarían ellos? O sea, da la vida, no las puede quitar. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Y viene esta usurpación de la maternidad desde la mitología griega, por eso como que yo soy muy peleada con los griegos, ¿no? Viene esta parte de Zeus pare a Atenea de su cabeza. Entonces lo podemos ver como, ay, es una mitología, es un cuento ahí. No, no, ellos no hacen nada, ala y se va. Todo tiene un objetivo. Y esa es la usurpación de la creación, de la maternidad, ¿sí? Porque es algo que se nos ha envidiado mucho. Freud mintió sobre que se le envidiaba a las mujeres al pene, y no es cierto. Si hay algo que ellos han envidiado todo ese tiempo es que no han podido traer al mundo a nadie, ¿no? Entonces, hay muchas reflexiones en torno a ello, no acabaríamos nunca, pero también en el feminismo radical de la diferencia he aprendido que una tal vez no puede ser madre como de hijos, de hijas, pero sí puede ser una madre creativa, ¿no? Y que justo esto de desmitificar la maternidad también habla y va por ese sentido, porque ¿cómo no te sientes a gusto cuando le dices, es que este es mi proyecto, es mi hijo? No han llegado a escuchar mujeres así que dicen, es mi empresa, yo la creé, es mi hija, es como si fuera una hija mía, ¿no? O sea, es mi emprendimiento, es... Entonces, esa capacidad creativa de las mujeres, o sea, no nada más consiste en traer a hijos al mundo, sino que somos tan creativas que nos hemos reinventado muchas formas para sobrevivir en el patriarcado. Y eso es algo en el que no nos detenemos a pensar. Decimos, bueno, el flagelo del patriarcado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y todo. Pero hay que reconocernos. Todo eso que hicieron las abuelas, que hicieron las madres, que hicieron las tías, cómo sortearon al patriarcado. O sea, la tía que se fugó de la casa porque ella quería estudiar una carrera y la familia le decían que ella iba a hacerse cargo de la miscelánea de por vida, ¿no? Y huyó y corrió y otra tía le dio dinero para el autobús y tantas mujeres que han huido de sus formas de opresión, ¿no? O sea, de los cautiverios que habla Marcela Lagarde, están las madres esposas, pero también están las hijas, ¿no? O sea, porque hay una tutela. Y entonces, en su momento, en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, la que publicó La Vindicación de los Derechos de la Mujer, hablaba de emancipación. ¿Y qué es emanciparse? Es salir de la tutela, ¿no? Salir de la tutela. Entonces, ¿qué tutela hemos tenido las mujeres? En su momento de la del padre, después la del esposo y después la de los hijos, ¿no? O sea, es decir, siempre estar bajo una tutela de los varones, de tu familia. Y si es bajo la dirección de una madre, pero con los principios y propósitos del patriarcado, porque recuerden que también somos vigías dentro de él. O sea, esto está perfecto, eso está perfecto para tenernos cautivas. Está engranado perfectamente para eso. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando leía como estas primeras partes que vienen de los libros, que decía, cuenta ahí Marcela Lagarde, que a su editora, a la que hace todas las correcciones y así de los libros, ella le dio los cautiverios, una correctora le dio los cautiverios para su corrección de estilo y todo, ¿no? Y entonces dice que cuando se lo va a entregar, ella los invita a su casa y tienen una cena, ¿no? Ahí. Y que ya al entregárselo le dice, toma, vamos, que me he dado cuenta que estoy cautiva, ¿no? Entonces, wow. ¿Por qué haces esto? Le dice, ¿no? ¿Por qué haces esto? Entonces, tampoco nos podemos quedar en el rol de cautivas, porque hay que hacer una enumeración cronológica. Para eso es importante que cada una de nosotras tenga su autobiografía.
de todas esas veces, de todos esos hitos en los que yo me he revelado el patriarcado, ¿no? O sea, tenerlo presente. Cuando yo fui una rebelde, insumisa, irreverente. Los anoto y los pego en la pared o en el refri, me lo recuerdo y me lo reconozco, ¿no? Entonces, es como importante. Hasta ahí dejo esa participación. Ay, amo esto, de verdad, wow. Me dejaste con una buena tarea, esto de la autobiografía, me encanta. Y justo hablando de todo esto de revelarnos, pues últimamente estaba pensando muchísimo en lo que es la heterosexualidad como algo impuesto, ¿no? O sea, como pues eres mujer, entonces automáticamente eres heterosexual y te gustan los hombres y además bajo estas condiciones, ¿no? O sea, dependiendo del lugar donde viva y bueno. La situación es que últimamente pensaba en cómo al final en estas relaciones con un hombre siempre me voy a estar relacionando con alguien que tiene más privilegios, ¿no? Que tiene privilegios y que por más que trabaje en su masculinidad, por más que esté siendo consciente, pues siempre hay esta relación desigual, incluso en la comprensión de las violencias. Si yo platico esto con mi pareja de decir, me crucé porque me dio miedo que me violaran, que me acosaran, que me tocaran sin mi permiso, no me va a entender, ¿no? Porque no lo vive, no sale a la calle y lo vive cuando hay un grupo de hombres pensando, qué miedo que me toquen. A lo mejor tendrá miedo que le asalten, ¿no? Pero no ser tocado. Y entonces, por ahí llegó a mi vida el término de lesbianismo político. Y me encantaría que nos compartieras más de esto, porque cuando se los comparto a las comadres, pues fue así como que, ¿cómo? ¿De qué nos hablas? Y entonces a mí me encantaría que tú fueras la que nos platicaras un poquito de este término. Fíjate que antes de entrar a lo del lesbianismo político, me gustaría como hacer un paréntesis en cuanto a la teoría feminista, la historia de las aportaciones teóricas al movimiento feminista, sobre esto que dijiste. Si yo siento algo así o así y se lo cuento a mi pareja, no me va a entender, ¿no? Es que es real. O sea, inventarnos que, no, es comprensivo, sí me entiende. No, porque no le atraviesa, porque no lo ha vivido. No, él no ha sentido ese miedo a recorrer su cuerpo en una calle oscura. No, o sea, no es igual, no es lo mismo. Entonces, y lo tienes claro, dices, no me va a entender, no va a alcanzar a dimensionar lo que vivo, lo que vivimos, ¿no? Entonces, eso me recuerda mucho a un libro que es que se los había enseñado, La mística de la feminidad. Les cuento grandes rasgos de este libro. Que miren que he estado con él esta última semana porque tenemos, bueno, no sé si saben, pero tenemos una escuela autónoma de pensamiento feminista que trata pues de acercar la teoría a las mujeres en costos económicos, ¿no? Los de la academia, con mujeres muy, muy talentosas, muy brillantes, ¿no? O sea, se han presentado mujeres muy, muy talentosas en la escuela. Y entonces uno de los temas que voy a dar es el de el malestar del femenino, ¿no? El malestar de las mujeres. Y en este libro, La mística de la feminidad, hagan de cuenta que Betty Friedan la despiden en su trabajo por estar embarazada. Entonces, ella estaba haciendo un estudio, como quería hablar, de por qué las mujeres, o sea, qué había pasado con las mujeres después de lograr el sufragio, ¿no? O sea, como que el feminismo nace pues liberal, se hace toda unas olas en el mundo por la lucha sufragista, consiguen el voto y ya, se queda como ese estancamiento, ¿no? Entonces, en México fue tardío, ¿no? El acceso al voto, 1953, 1955. Pero en otras partes del mundo fue antes, ¿no? Nosotros siempre llegando tarde aquí en México. Pero bueno, en ese sentido, decía ella, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? O sea, como, ¿de verdad está todo bien? O sea, ya se logró el voto y eso era lo que queríamos nada más. Y en 1963, cuando la despiden, empieza a hacer como entrevistas
empieza a hacer entrevistas a mujeres de todas las clases sociales, ¿no? En los suburbios, en las ciudades y todo. Y ella misma era una de esas mujeres que había estudiado en la universidad, pero que había rechazado una beca porque su esposo pues no podía irse a ese otro lado y entonces tenían una familia, ¿no? Y como que ella estaba en ese mismo cautiverio sin darse cuenta, ¿no? Todavía no había escrito Los cautiverios de las mujeres Marcela Lagarde, ¿no? Claro está. Pero bueno, pero ya habían escrito Simone de Beauvoir, El segundo sexo. A mí siempre me gusta como ligar las fechas, ¿no? O sea, como qué libro primero, qué libro después. Vale. Entonces, lo que ella descubre ahí es que tenían un malestar las mujeres, pero no tenía nombre ese malestar. A ver, dice, tengo todos los electrodomésticos. Mi vida es más fácil, ¿no? Esto fue después de la guerra. ¿Recuerdan esas imágenes de los comerciales en donde la mujer está feliz con la aspiradora o feliz con la nueva lavadora y todos esos comerciales, 1950, 60? Entonces, ellas, algunas habían alcanzado a estudiar la universidad y entonces pues ya tenían como el nivel de esposa culta, ¿no? O sea, tener que platicar en las reuniones y todo. Iban al pócar, café, tenían más tiempo, como ahora había electrodomésticos, tenían más tiempo, ¿no? de su vida. Pero ¿era eso felicidad? Entonces empezaron como a ir mucho al psicólogo, ¿no? O sea, porque ese malestar, pues ellas estaban mal, ¿no? O sea, ¿quién les iba a curar esa anorgasmia, ¿no? Y obviamente, usted sabe, desde la psicología, patologizando todo, ¿no? Pues sí, están mal. Entonces los terapeutas de ese tiempo, pues empeñados en agarrar a la ovejita, ¿no? Yo me lo imagino, y otra vez, ¡hey! Vuelve al carril, este es tu papel, así hay que hacerlo. Tanta falta, hacía falta una terapia feminista, ¿no? Claro está. Que ahora se ha popularizado más, por supuesto. Entonces, es el malestar que no tiene nombre. Así le llamó Betty Friedan. Y decía que una de las tantas entrevistas que hizo, una de las esposas le dijo eso. Le decía eso. Es que si yo le explico a mi marido, no me va a entender por qué me siento insatisfecha, infeliz. Va a decir que lo tengo todo y que él se encarga de darme el dinero y todo. O sea, yo debería estar feliz. Yo soy la que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nos atrevemos a nombrar las cosas y otra la escucha, ¿a ti también te pasa eso? ¿A ti también te pasa eso? ¿De verdad? ¿En serio? Y entonces se va haciendo una reflexión colectiva y digo, no estoy sola en esto. Somos muchas más las inconformes, somos muchas más las que nos duele, somos muchas más las que estamos incómodas con esto. Entonces se armó la revolución. O sea, Betty Friedan destapó una olla, ¿no? Muy interesante. Y pese a que este es un libro, pues, considerado liberal, ¿no? Tiene muchas aportaciones. Hay cosas en las que no voy a compartir, ¿no? Hay cosas, por supuesto que hay ahí algo que no está chido, como ahí habla sobre la relación entre madres e hijas, pero no me gusta la perspectiva que le da. Y creo que no la voy a juzgar porque era 1963, era su contexto, era su país, periodo después de guerra. O sea, creo que es eso es lo que siempre tenemos que ver. ¿Qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿No? O sea, ¿en qué momento? No le puedo exigir tanto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les quería decir con eso? Lo que tú dijiste me pegó mucho, ¿no? Que cuando dijiste no me va a entender y por eso me fui con todo este rollo de Betty Friedan y la mística de la feminidad. Pero bueno, pues ella habla que justo ese malestar, la respuesta es la mística de la feminidad. Este molde de ser mujer que les fabricaron, ¿no? Para no salirse de él. Entonces ahí vienen pues muchas cosas más obligatoriamente, ¿no? Ahora, el lesbianismo político. Es un tema bien interesante. Yo misma, ¿no? Desde mi historia de vida, fui lesbiana a los 22 años. ¿No? O sea, yo vivía en un pueblo cafetalero allá aquí en Guerrero, se llama Toyac. Para mí lo que era normal era la heterosexualidad,
por todos lados, ¿no? O sea, la heterosexualidad tiene una propaganda basta, ¿no? O sea, no necesitamos ni decir, hay una propaganda heterosexual por todos lados, ¿no? Entonces, pues yo eso veía que era lo normal, ¿no? Enamorarte de un novio, tener el primer novio y todo eso. Y yo veía pasar a unas mujeres, ¿no? Así en la calle, y yo escuchaba que les decían machorras. Sonaba muy despectivo, eran mujeres con bermudas, con playeras, poco femeninas, y pues iban a trabajar, o sea, a ganarse la vida, ¿no? Yo así las veía pasar. Pero hasta ahí supe. Nunca me detuve a pensar en que en el kinder le regalaba mi lunch a una niña que me gustaba. O sea, niña que me gustaba en ese momento, si estás viendo esto, espero no te acuerdas. Y mamá, si estás viendo esto, sí, no me comía la comida, por eso pedía picaditas aparte. No, o sea, pero yo no sabía, ¿no? O sea, no sabía. A los 22 años, una chica empieza como a hablarme y yo digo, wow, le gusta lo que a mí me gusta y todo. Y le dije, y yo le escribí, porque se estaba usando el Messenger, ¿por qué no eres hombre? Le puse. Imagínense lo que ella sintió. O sea, ¿por qué no eres hombre? O sea, porque era mi lógica, ¿no? O sea, te gusta, pero no es hombre, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay mujeres que deciden ser lesbianas, sí. A dejar de relacionarse con hombres, sí. Adrienne Rich, de la que les he estado hablando, que tiene, aparte escribe poesía, tiene unos libros maravillosos de teoría feminista, ensayos, pues. Ella se vuelve lesbiana aún con su hijo, o sea, su maternidad, ¿eh? O sea, deja al esposo y se vuelve lesbiana. Y hace una serie de poemas maravillosos para mujeres. Se sale del carril de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Se sale de ese carril. Ya no fue aceptada por la academia porque ella era una poeta reconocida, ¿no? En esta academia de los hombres. La expulsan y va construyendo otras formas. Ella es parte de ese grupo de feministas radicales, ¿no? Y entonces escribe este ensayo maravilloso que se llama Heterosexualidad Obligatoria, que viene, lo tengo aquí en un libro de ensayos de ella. Y entonces también vamos a encontrar otras opiniones, ¿no? Como que el lesbianismo es más que una preferencia sexual, es una postura política. O sea, para muchas personas ha sido una postura política. O sea, yo tengo, no voy a decir el nombre, pero yo tengo una amiga que es bisexual, ¿no? Que le atraen hombres y mujeres, pero que ella decidió no relacionarse más con hombres. Decía, son unos tontos, no entienden, la verdad, no. Entonces yo tengo la posibilidad de que me gustan las mujeres, solo voy a relacionarme con mujeres, ¿no? O sea, y ella es una lesbiana política, ¿no? Porque el lesbianismo es más que una preferencia sexual, no es eso, ¿no? Es una postura política. La lesbiana es esa que renuncia a la heterosexualidad obligatoria, pero es la primera que renuncia al patriarcado. El patriarcado muere en ella, porque ya no le va a servir a los hombres, ni sexual, ni económica, ni fraternal, ni nada de mente, ¿no? Renuncia a los hombres, renuncia a darles cuidados, a darles sexo, a darles amor. Entonces, es una, ¿cómo le podríamos llamar? Es una fugitiva del patriarcado. Entonces, y es mero placer, pues, ¿no? Aparte, si habláramos de que el placer es clitórico, que el placer es femenino, ¿no? Todas estas maravillas que tienen las terminaciones nerviosas del clítoris, que no necesariamente el orgasmo es vaginal, que nos los hicieron creer, porque el padre de la sexología seguramente se le ocurrió, ¿no? Porque ellos explican el mundo y nos explican a nosotras. Entonces dice Graciela Hierro, yo leo a las mujeres porque ellas me hablan a mí, ¿no? Entonces, nos explicaron el mundo y nos explicaron a nosotras. Ustedes son así, ¿no? Y el mundo es así.
Y entonces nosotras en doncellas, tuteladas por siempre, niñas ingenuas toda la vida, pues no podemos rechazar lo que ellos dicen. Al contrario, hay que aceptarlo. Y hasta me voy a pelear con la compañera por decir que Freud sí, y que nos ayudó mucho, y que esto y el otro y el otro, ¿no? O sea, obviamente hay feministas que son partidarias del psicoanálisis. No podemos evitar que existió, dio herramientas, qué interesante, pero tienen un sesgo de género, por supuesto, y eso hay que identificarlo, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si respondí lo del lesbianismo político. Es eso, es rechazar a relacionarte con ellos, aceptar que la heterosexualidad es un régimen político y que es obligatorio, ¿no? Entonces, Adrienne Rich escribe este manifiesto político a favor del lesbianismo dentro del movimiento feminista y pues eso. Tengo una duda maestra. O sea, entiendo como este concepto del lesbianismo político como el no relacionarse con hombres o preferir la relación de las mujeres sobre los hombres. Pero vivimos en un mundo pues en donde existen hombres y mujeres. O sea, no se refiere como a cortar todas estas relaciones o es como ya nunca le hablo a los hombres. O sea, no sé si estoy preguntando algo muy básico, pero quiero como entender esta postura. ¿Se podrá no hablarle a los hombres? Digo, a veces yo voy en el taxi y el que conduce es hombre y me quiere hacer plática y me hago la que estoy ocupada para no hablar con él. Una, porque no me gusta hablar con los taxistas. Dos, porque no me gusta, no tengo como la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿y él acepta eso? No. Una vez uno de ellos, como yo no le hacía caso, me llevó por otro camino y le dije, oiga, por aquí no es. Y me dice, entonces ahora sí hablas. O sea, creo que hay que dejar claro que existe un castigo por parte de ellos. Y te lo van a hacer ver. Y te lo van a hacer pagar, ¿no? Por eso les decía, las lesbianas somos fugitivas. Qué ¿no? fuerte eso. Imagínense una lesbiana con una ficha de la Interpol, señalada, buscada, perseguida, ¿no? Entonces, ya vas con esa, ¿no? O tu esposo. Yo no soy celoso, pero como que vas mucho con tus amigas, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de parejocracia, ¿saben? O sea, en lugar de ser democracia, es parejocracia. Entonces, todas aspiramos a estar emparejadas. La que está en soltería está sola, derrumbada y desolada, ¿no? O sea, conceptos muy feos que creamos de la soledad. ¿No? Que decía Mercedes Lagarde, que está maravilloso su ensayo de soledad y desolación, ¿no? Entonces, no es lo mismo soledad que desolación. No es lo mismo estar sola que estar desolada. Entonces, vivimos en este mundo de parejocracia y se nos hace muy triste pues no estar emparejadas. Entonces, dime tú ya lista, dispuesta a decir, no, yo no me voy a relacionar con hombres. Pero toda la publicidad, todas las películas, tus amigas, la sociedad preguntando, todo mundo, y tú así como, espérenme, estoy disfrutando esto, o sea, ¿no? Esta soltería, estar para mí, no tener que, pues todo, ¿no? O sea, todo, la sabrosura de estar sola, el placer de ir así en el piso y los pies descalzos, ¿no? Una bata, no sé, una película, un vinito. O sea, esta maravilla de estar sola como que no puedes, porque estás amargada, porque estás ya neurótica, porque nadie te quiere, nadie te va a creer así, ¿no? O sea, todas estas construcciones alrededor de nosotras de querernos ver a fuerza emparejadas. Entonces, te pregunto yo, ¿te deja el sistema? O sea, ¿te deja rechazarlos a ellos? No, o sea, no te deja rechazarlos. Una tiene que ingeniárselas para rechazarlos. Te puedo decir que en mi día a día no hablo con hombres. Con el repartidor de Walmart que me viene a dejar la comida, con el taxista cuando necesito tomar taxi, con el hermano de la novia y su papá, que les digo eunucos,
¿Por qué eunucos? O sea, si ubican el nombre de eunuco, ¿no? Que eran estos hombres que estaban imposibilitados para, pues, violar, no vamos a decir, para tener relaciones con las doncellas, no, para violar, no tenían las condiciones físicas y por eso los dejaban estar con ellas para cuidarlas, ¿no? De otros hombres. Entonces, para mí ellos son eunucos, ¿no? Porque ellos no pueden hacer nada sexualmente, ¿no? O sea, porque que supone, ¿no? Es el hermano de la novia y es el papá de la novia y la novia es lesbiana como yo, entonces pues no me van a tocar, ¿no? No me van a hablar de sexo, no me van a hablar de amor y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es de mi día a día. A veces no, a veces me tengo que exponer, ¿no? A otros hombres. Trato de hablar lo concreto, nada más, ¿no? O sea, no me interesa, pues, aparte, ¿no? Y en los espacios colectivos, definitivamente el separatismo. O sea, definitivamente. Eso sí no hay cabida a que, bueno, no. O sea, no. Tenemos un proyecto que se llama Frembulante, que es un campamento de mujeres, y ahí hasta se me quedaban viendo, ¿no? O sea, cuando yo iba, solicitaba el servicio de comida, porque ahí no te haces tu comida tú, todo llega, todo está listo para ti. Entonces, cuando fui a contratar como el banquete de tacos, ¿no? Tacos esos con tortillas a mano y tacos de todos los guisados, entonces le decía, todo muy bien, me encanta el precio, muy así, tal, calientito, pero por favor, que todo el personal sea de mujeres. ¿Cómo? Me dice, ¿pero cómo? Le digo, sí, no pueden entrar hombres a mi campamento, solo mujeres. Y era una buena, 60 mujeres, o sea, era una buena cantidad. Entonces, está bien, señorita, cuente con eso. ¿No? Entonces, sí, a veces se quedan, ¿no? O sea, el separatismo lo entiendes en tus compañeras, ¿no? O sea, o no faltó la que, ay, mira, no vine sola, ya está mi novio, pero va a estar en la otra mesa. No te preocupes, no se preocupen, compañeras, ¿eh? Y tú así de, ¿cómo? Aunque esté en otra mesa, está ya viéndonos, está escuchando, ¿no? Entonces, y no va a tardar en que ya nos vamos, ya nos podemos ir, o sea, ¿no? Lo incómodos que llegan a ser a veces. Se puede, en los espacios colectivos se puede, desde luego. Eso nos permite que, o sea, no sé si ustedes recuerdan ese momento en el que empezaron a reunirse solo entre mujeres. ¿Cuál era la magia de eso? Pues que no había un hombre explicando ahí o queriendo participar, diciéndote, eso no es cierto, tú no lo sientes así, se siente así, ¿no? O sea, esa es la magia del separatismo. Entonces, fue en los años 70, con estos grupos de autoconciencia que se empezaron a crear, que también los menciona Marcela Lagarde en Claves Feministas para la Autonomía y el Poder de las Mujeres, la necesidad de estos grupos de autoconciencia en donde mujeres se reunían ellas solas para hablar de sus problemáticas. No, o sea, ya le pusieron nombre al malestar, ahora hay que ver cuál es la enfermedad. Bueno, la enfermedad es el patriarcado, ¿no? Los síntomas. ¿Y cuál es la cura? El feminismo. Marcela Lagarde lo habla así, como una cura, ¿no? O sea, porque te va a enseñar muchas cosas, porque vas a abrir los ojos, porque vas a aprender tantas cosas más, que es un aprendizaje interminable, ¿no? O sea, interminable, no, todos los días aprendo algo, se aprende algo. O sea, yo de verdad tengo una de las bibliotecas, creo yo, más completas. Así, hagan de cuenta que todos los libros que necesito tener de teoría feminista los tengo. Que los he leído todos, mentiría que dijera que los he leído todos. Para mí son libros de consulta. Yo necesito hablar de un tema, agarro el libro, lo ojeo y empiezo a leer. Los empiezo, soy muy, muy desordenada para leer libros, a veces los leo de atrás. Yo me voy por los capítulos, por los títulos de los temas, es decir que es difícil como decir, ya lo aprendí todo. No es cierto. Y hay libros que no tengo, y no tengo porque solamente están en italiano y no los han traducido al español y no los puedo conseguir, ¿no? O sea, pero todos los libros que se puedan conseguir de teoría feminista que ustedes se imaginen, los tengo. Y me gusta, y es como un tesoro, ¿no? Invaluable, un tesoro muy bonito para mí. Yolitzin, qué bonito explicas. Muchas gracias, de verdad. Ay, pues hay muchas preguntas, pero creo que ya es momento de que empecemos a cerrar, entonces me gustaría como hacer
una pregunta muy importante porque nos hemos dado cuenta, como Adriando, entre nosotras, que de pronto damos por sentados todos los logros que han alcanzado las mujeres antes de nosotras, ¿no? Y de pronto ya se nos olvidó como todo este camino que han recorrido y las cosas que han ganado en sus luchas para nosotras. Entonces, me encantaría hacer esta última pregunta. ¿Cuáles son los logros feministas en nuestro país, Yolitzin? ¿Cuáles son las cosas que nos han heredado estas guerreras y en cuáles seguimos trabajando? Pues primero fue este camino para lograr la ciudadanía de las mujeres. O sea, no éramos reconocidas ciudadanas. En 1824 fue la primera elección en donde compitió Guadalupe Victoria y fue el ganador. Es la primera vez que hubo elecciones, ¿no? Que fue el presidente de la República, Guadalupe Victoria, el primer presidente de este país. 1824 a 1963, ¿cuántos años de distancia? Más de 100 años de distancia. Entonces, fue un camino muy largo el de la ciudadanía, lograr la ciudadanía plena, ¿no? De las mujeres. Y en 1916 hay el primer congreso feminista en Yucatán. Es un congreso como clave, ¿no? Después, en 1935, se reunieron un grupo de mujeres para hacer como el colectivo que le llamó, déjame acordar, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ¿no? Que fue creado por mujeres representantes de todas las clases sociales y el Congreso de Yucatán. O sea, ahí ya se estaban reuniendo para exigir que el sufragio, ¿no? Y ya después, ¿por qué lucharon más las mujeres? Para lograr el divorcio encausado, le llamaban en ese tiempo. O sea, eso es algo que es muy difícil, que es muy triste, ¿saben? Es muy triste porque damos por hecho todos los derechos, pero cada derecho se ha ganado, cada derecho se ha peleado. No nacimos con derechos, ¿no? Entonces, cada derecho ha tenido que ser obtenido. Ahorita vemos que hay divorcios incausados, ¿no? Antes, en su momento, hubo divorcios con causales. Esa fue la primera batalla ganada. Que hubiera causales, es decir, que si tú sufrías violencia, si esto, si el otro, se pudiera dar el divorcio. Y ya después, fue un largo camino. Ahora, si tú dices, no quiero estar casada, pues, bye, ¿no? Pues ya se puede. Pagas ahí tu dinerito, pero pues ya te puedes divorciar. Pero antes eso no se podía, ¿no? Por eso también se luchó. También hablamos de uno de los aportes del feminismo para las mujeres mexicanas ha sido la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No es solo una ley, o sea, es ponerle nombre a las opresiones que vivían las mujeres. Es decir, hay modalidades de la violencia, porque hay esferas en donde se da la violencia, particularmente en la escuela, ¿no? En los espacios laborales, en la familia, en la comunidad, en las instituciones, en los hospitales, ¿no? Como la violencia obstétrica y la violencia feminicida, ¿no? La violencia más grave que se comete contra las mujeres. Y hay tipos de violencia, ¿no? Hay psicológica, hay económica, hay sexual. O sea, definir. Lo que vino a hacer esa ley es a decir, hay violencia en México. Las cosas pasan así, así y así. Se necesita política pública para atender esto. Se necesitan refugios. Se necesitan instituciones de atención a las mujeres. Se necesitan centros de justicia. Se necesita tipificar el feminicidio. Se necesita investigar y buscar a las mujeres desaparecidas. Se necesita. Desencadenó una serie de política pública que hoy tenemos. Que hoy vemos centros de justicia, que hoy vemos ministerios o agencias especializadas en delitos sexuales, pero por eso tuvieron que luchar nuestras compañeras feministas en su momento. Y uno de los grandes problemas es que a veces pareciera que somos huérfanas de historia, de genealogía feminista, que no reconocemos que hay ancestras o que hay contemporáneas que están luchando, que lucharon por cosas que nosotras no luchamos y que ahora somos acreedoras a esos derechos, ¿no? También está la cuestión de la paridad en todo. También está la 13.3, ¿no? Que se supone no deben de competir en los puestos de elección los agresores. Está lo de las pensiones alimenticias, que sigue siendo todo un reto, porque
porque hay muchos hombres que desentienden y no las pagan. Bueno, está entre tantas tipificaciones, porque o sea, así es, se tiene que regular una conducta, se tiene que punitivizar una conducta para que pueda amparar, ¿no? La difusión de contenido íntimo sin consentimiento, conocida como Ley Olimpia, ¿no? En varios códigos penales de los estados de la República, y muchas, muchas cosas más, ¿no? Que ha logrado la lucha feminista, que han logrado las feministas con esta conciencia feminista, y que ahora pues se va como diluyendo, cada vez menos se nombra la palabra mujeres, la palabra feminismo es sustituida por género, y nosotras queremos abolir el género. Hay muchas cosas que están pasando, y quizá yo me hacía la reflexión hace unas horas que si así como pasó en Estados Unidos, que las mujeres después del logro del sufragio femenino entraron como una especie de aletargamiento, ¿no? Como de enfriamiento del feminismo, de la lucha feminista, y lo resurgen las feministas de los años 60, 70. Yo me pregunto si eso no va a pasar ahora con este discurso de la paridad en todo, ¿no? O sea, eso que vivieron con después del sufragismo, y que ahora, no, pues ahora pues ya son gobernadoras, ya son juezas, ya son magistradas, ya son presidentas municipales, ya son diputadas, ya son senadoras. ¿Qué más quiere? Ya lo tienen todo. Aguas, ¿no? Va a haber una especie de letargamiento quizá, pero las rebeldes no nos lo vamos a permitir, porque que estén unas no implica que esté el feminismo, no implica que estén las feministas, no implica que nos sirvan a intereses de los hombres, de una política falocentrista, en donde los amos de los partidos son hombres, los que ganan intereses son ellos. Entonces, ¿hay trata de mujeres en la política? Por supuesto que la hay, ¿no? Entonces, pues nos queda seguir siendo rebeldes, insumisas, ¿no? En este sistema. Genial. Ay, Yolitzin, ¿qué te puedo decir? Tenía un montón de preguntas más porque todas las comadres cooperaron con todas sus dudas, pero pues el tiempo se nos está yendo, pero no quisiera despedirnos sin exprimirte otro poquito más y que nos regalaras 5 puntos que son importantes para recordar con respecto al feminismo. Bueno, que el patriarcado es el reino de los padres, así como dice Adrienne Rich, ¿no? La creación de las mujeres es inmensa e infinita, y hay que apoyarnos de la lengua materna. Las mujeres somos las que mostramos, hagan de cuenta que las infancias, lo primero que aprenden es de la madre, ¿no? La ternura. Y ya después se echa a perder todo, porque hay un sistema que lo echa a perder todo siempre. Y que pues no somos responsables de ello en absoluto, ¿no? O sea, ya basta de exigirle a las madres los hijos perfectos, ¿no? O inclusive a las madres feministas, los no agresores, los no feminicidas, por Dios, ¿no? O sea, no se puede, no serían ustedes, no podrían controlar la respuesta, la conducta, porque ese infante no solamente vive con ustedes, o sea, se cría en un sistema, en un mercado, en un estado, en una sociedad patriarcal. Y otro de los puntos es que, a invitación de la doctora Marcela Lagarde, pues no hay que ser huérfanas de genealogía, no hay que irnos. ¿Quiénes, qué ancestras, qué mujeres de mi familia rompieron con los estereotipos, con los roles? Hay que ubicar a alguna mujer de mi familia que haya sido una rebelde insumisa y que haya logrado sus metas al rebelarse al sistema. Eso es reconocer a las ancestras, a mis contemporáneas, a las mujeres de mi familia. No soy la primera feminista, definitivamente. Hubo otras mujeres que tuvieron comportamientos feministas antes que yo. Y lo otro podría ser apelar a relaciones entre nosotras más amorosas, más respetuosas, menos instrumentales, ¿no? No hay que utilizar a la amiga solamente para hablarle de mis tristezas.
hay que compartir con ella también las alegrías, ¿no? Los logros. Y bueno, no sé, otro punto, a ver, se me olvida. Pues la llegada al feminismo, ¿no? Que quizá el feminismo es un camino de regreso hacia nosotras mismas y es ponernos en el centro. Muchísimas gracias, Yolitzin, de verdad, hermoso todo lo compartido aquí. Me encanta nuevamente encontrarnos en este espacio, aunque estamos lejos en distancia, pues que esto es de lo que nos ha dejado pandemia, las posibilidades de encontrarnos de otras formas. Y bueno, espero estar por allá cuando se esté escuchando este podcast, muy inscrita en este campamento Fembulante. Sí, espero que ya nos estemos conociendo en persona para este momento. Deneb. Muchas gracias, Yolitzin, me encantó. Vane, muchas gracias también por invitarme. En toda esta plática de hoy, pues encontré un montón de cosas, de respuestas y de dudas que me va a encantar seguir investigando y seguir conociendo. Vamos a estar compartiendo ahí tus redes, Yolitzin, para que también otras comadres puedan acompañar este proceso y vivirlo junto contigo. Y pues ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a todas las comadres. Muchas gracias, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les hayan surgido muchas más dudas, porque de eso se trata esto, de seguir repensando todo. Y pues recuerden seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busque también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Esto fue Comadres Púrpura. Bravo. Gracias. Gracias. Genial. Qué bonito. Síguenos en nuestras redes como co.madrespúrpura. Y sigamos comadreando sobre divorcio, tiempo, cuerpa,